Muy buenas. Bienvenidos a otro viernes de Ciencias Sociales. Nuestra gran bienvenida con mi querida compañera Paloma Badaraco, que hoy nos acompaña en formato virtual. Tenemos un audio muy bueno y explicativo de ella sobre lo que va a estar pasando en febrero aproximadamente por mediados de mes en torno a la reforma laboral. Aquí tenemos el placer de escucharla a Paloma contándonos toda la información sobre la reforma. Paloma, esto es otro viernes de Ciencias Sociales y en este caso vamos a hablar sobre la reforma laboral. Para eso vamos a identificar los distintos actores sociales en disputa para este asunto y vamos a intentar reconstruir sus intereses y opiniones. Bueno, ¿qué decir de la reforma laboral? En primer lugar, tenemos el contexto de que actualmente el Congreso no está sesionando porque no está en ni un periodo ordinario ni un periodo extraordinario. El periodo extraordinario de sesiones comenzaría este lunes 2 de febrero y las tentativas del debate en comisiones de esta reforma laboral estarían dadas entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero. Es decir, que hasta ese momento el gobierno puede pulsear para poder conseguir más o menos apoyos. En lo que respecta a los actores sociales, con quién debería negociar, quiénes son las personas que hacen presión, cuáles son los intereses y demás, podemos ubicar de forma rápida y no exhaustiva a ciertos actores sociales. Tenemos, en primer lugar a los legisladores, lo cual es claro que tienen una fuerte relación en muchos casos con los gobernadores de sus provincias. Encontramos a los sindicatos, encontramos también a las cámaras empresarias. Después podríamos encontrar también a lo que son exfuncionarios o voces expertas quizás en materia de trabajo. Uno podría identificar tal vez exministros de trabajo, gestores de políticas laborales, quienes han salido a hablar, quienes han salido a opinar y quienes tienen un lugar en la esfera pública. Por ejemplo, el exministro de Trabajo Carlos Tomada, que fue ministro de Trabajo del 2003 al 2015. Y también vamos a reconstruir algunos comentarios acerca del exministro de Trabajo Sica, que fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Cambiemos. Bueno, ¿cuál es el contexto? Ya dijimos, se tratan de sesiones extraordinarias. Tienen entre el 10 y el 12, se tratan de comisiones. Pero bueno, ¿qué opina la gente? ¿Qué dicen los medios? Ok, los sindicatos salieron a plantear y difundir un plan de lucha federal. Así que la idea sería no solamente que haya marchas en Plaza de Mayo, sino también que se puedan replicar en el resto del país. Para eso hay 2 marchas confirmadas. Tenemos una marcha en Rosario y una marcha en Córdoba. La marcha en Córdoba está prevista para el jueves 5 de febrero y en Rosario la concentración está prevista para el día 10 de febrero. Estas movilizaciones, justamente como mencionaba, buscan tocar esta relación entre los legisladores y los gobernadores de cada provincia, pues lo que buscan justamente es presionar a los gobernadores antes o durante el debate legislativo de la reforma laboral para evitar el tratamiento en sesiones extraordinarias. Y la idea sería, según la información que recabé, poder pasar su tratamiento para un periodo ordinario donde se podrían presentar quizás con más fuerza contraproyectos de reformas laborales. Bueno, vamos a intentar reconstruir entonces las distintas opiniones e intereses de los actores sociales. En primer lugar tenemos a los gobernadores que, como dije anteriormente, tienen una estrecha relación con los legisladores. En Argentina esto nosotros lo hemos comentado en otras ediciones de Noticiero y de Otro Viernes. Tiene una particularidad porque el federalismo y específicamente el federalismo fiscal en la Argentina genera una serie de incentivos y de no incentivos que puede afectar las votaciones en el Congreso, que está dada por justamente la recaudación que pueden generar o no las provincias. Aquellas provincias que recaudan menos dinero son más dependientes del gobierno central y específicamente de
de los fondos coparticipables y de los aportes del Tesoro Nacional que se transfieren de forma discrecional. Bueno, entonces, lo que podría decir de forma rápida y breve es que el gobierno central, el gobierno nacional, podría generar una serie de incentivos para, por ejemplo, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, a partir de la cual le dan, por ejemplo, aportes, determinado porcentaje de los aportes del Tesoro Nacional o determinado monto, que quizás el gobernador lo necesita para realizar una ruta o una obra pública, un hospital, lo que fuera que esté necesitando la provincia. Entonces, a razón de este incentivo de los aportes del Tesoro Nacional, el gobernador luego le indica a sus legisladores que vaya y vote a favor, porque sin los votos no hay aportes. Así que esa sería un poco la lógica y el contexto de los gobernadores. Bueno, en lo que respecta específicamente a cada provincia, tenemos que un grupo de gobernadores que se reunió para poder definir una postura común sobre la reforma laboral y avanzar sobre los pedidos del Poder Central, justamente. Entre ellos tenemos a Gustavo Sáenz, a Osvaldo Jaldo y a Raúl Jalil, gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca, respectivamente. Y podemos quizás hacer algún breve comentario respecto de Sáenz, que si bien, bueno, se reunieron todos, él salió a decir que se mostró conforme con el encuentro y destacó el espíritu de la reforma laboral, ¿no? Adhirió también a la idea de que, bueno, hay que modernizar una ley que es vieja y ayornarla a los tiempos de hoy. Esto hablando respecto de las formas del trabajo y demás. Pero bueno, para cerrar podemos decir con este grupo de gobernadores que hasta el momento el ministro consiguió el respaldo de 8 gobernadores. Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Leandro Sdero, gobernador de Salta; Sáenz, Leandro Sdero, gobernador de Chaco; Sáenz, gobernador de Salta; Marcelo Orrego, gobernador de San Juan; Figueroa, Beretilnec y Torres. Bueno, además, actualmente el ministro del Interior estaría o viajando, o llegando, o ya reunido con el gobernador de Corrientes, que es Gustavo Valdés, también para acordar a ver si puede conseguir o no su apoyo. Lo que sí podemos mencionar también, que aparece como una objeción, como un problema al gobierno, tal vez como algo que debatir y algo lo cual rosquear, es que los gobernadores aliados, de todos modos, se muestran un poco desconfiados del articulado tributario de la reforma, en especial en la parte de reducción de ganancias para sociedades, porque bueno, esto afectaría directamente a la recaudación de las provincias, que como mencioné, hay algunas que recaudan menos que otras y eso las hace más dependientes de nación. Bueno, respecto después de los sindicatos, como era de esperar, han salido a declarar que están en contra de esta reforma laboral, que es una reforma laboral que no solo va contra los trabajadores en particular, sino que atenta a la Argentina en general. Y para traer algún comentario que me parece interesante y valida un poco lo que comentaba con anterioridad, han salido a solicitar, a pedir por favor que bueno, no se enganchen en este debate a cambio de unos ATN, unos aportes del Tesoro Nacional o unos fondos coparticipables que demuestran, ¿no?, que los sindicatos están teniendo la misma mirada que comentaba yo con anterioridad, de que los legisladores estarían en condiciones de poder votar según los pedidos del gobernador a cambio de un tramo de ruta, una obra pública, un fondo coparticipable o un aporte del Tesoro Nacional. Además, han salido a pedir también unidad política para convocar a los argentinos que no han estado presentes en las últimas elecciones y a poder presentar una alternativa real al gobierno actual. Por otro lado, tenemos las declaraciones de las distintas cámaras argentinas de comercio, que me parece muy interesante traer
que son las cámaras de comercio, como todos sabemos, son el lugar donde se aglomeran las distintas empresas y es como la herramienta que tienen para poder hacer presión política y defender sus intereses. Así que uno diría, bueno, tal vez si es una reforma laboral que lo que hace es aumentar la discrecionalidad empresarial, no creería que en general las cámaras empresarias podrían estar a favor de esta reforma laboral. Bueno, en términos generales lo están. Lo que me parece destacable es que, por ejemplo, no destacable en términos de una apreciación subjetiva valorativa buena, sino destacable de que me pareció raro y llamativo que la Cámara Argentina de la Mediana Empresa sacó un comunicado acerca de esto y, podríamos decir en líneas generales, manifestó su preocupación de acuerdo a la seguridad jurídica o la no seguridad jurídica que plantearía esta reforma laboral. De forma breve podemos recapitular los distintos artículos en los cuales la Cámara Argentina de la Mediana Empresa presentó alguna disconformidad, ¿no? Tenemos por un lado el artículo 126, el 128, el 130, 131 y 132. A grandes rasgos podemos decir que, bueno, el 126 lo que plantea es limitar la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos únicamente a sus cláusulas normativas, dejando fuera las obligacionales. Por lo tanto, a raíz de esto, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa salió a decir que esta modificación estaría chocando con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y no solo eso, sino también con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ya que lo que hace es debilitar un poco la continuidad laboral, la continuidad de acuerdos que funcionan como herramientas de contención en conflictos laborales. Porque básicamente lo que sucede es esto: cuando un convenio se vence, no se vence y cae, sino que se mantienen las condiciones del último acuerdo. Después tenemos el artículo 128, que lo que propone es la eliminación de los aportes obligatorios para entidades empresarias, pero mantiene los aportes correspondientes a las organizaciones sindicales. En este sentido, la CAME lo que ha salido a criticar es que para la identidad PYME esta asimetría constituye un trato inequitativo y discriminatorio que justamente podría afectar en la empresa y romper el equilibrio entre las partes de la negociación. Luego tenemos el artículo 130 y 131, que lo que establecen es la prevalencia de los convenios de empresa por sobre los convenios de actividad. Y a juicio de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, los efectos que traería estos artículos serían la fragmentación del marco normativo para cada sector económico y habilitaría las diferencias salariales difíciles de justificar. Porque, bueno, como saben, en la Argentina el sindicalismo está justamente unido por rama. Entonces, si uno ya no... Si los sindicatos ya no se organizan, o los trabajadores en realidad, de forma que, bueno, si yo soy camionero voy al sindicato de camioneros, no, sino voy a tener que negociar con cada empresa. Que en realidad eso es falso, porque hoy en día se pueden hacer negociaciones de empresa, directamente con la empresa, acuerdos por empresa, pero sí o sí los convenios funcionan como piso, ¿no? Entonces uno podría acordar hacer acuerdos de empresa, pero teniendo en cuenta ese piso. Por último, y creo que esta es el artículo que a mi criterio me parece que puede sonar más discrecional y puede quizá atentar más con esta cuestión que mencionaban de la seguridad jurídica, es el artículo 132, que lo que hace es otorgarle al Estado la facultad de suspender los convenios colectivos directamente por amplias razones y ambiguas, ¿no? Como serían distorsiones económicas graves o interés general. Entonces, ante una situación de recesión, contexto de ajuste y demás, como estamos actualmente, el Estado estaría facultado para suspender los convenios colectivos de trabajo. Por último, y ya para cerrar, porque el tiempo corre, quiero retomar algunos de los dichos de ex gestores en términos de políticas laborales, las dos posiciones, si se quiere, que se podrían plantear.
tenemos por un lado el ex ministro de Trabajo Sica, que bueno, ha salido a apoyar completamente esta reforma laboral. Lo que ha mencionado es que bueno, esta reforma laboral estaría propuesta, ¿no?, para llevar a un modelo de trabajo mucho más dinámico, a permitir que las empresas empiecen a contratar de formas más flexibles y con mayor caudal de trabajadores, no se empiecen a contratar más gente y a marcarse en un sistema mucho más adecuado a las necesidades que tiene hoy el proceso productivo, que plantea muchas más flexibilidades que en otro momento de la historia en el siglo pasado, ¿no? Además, bueno, sostuvo que esta reforma laboral no estaría afectando los derechos adquiridos de los trabajadores, porque esto me pareció interesante para traer, no se legisla para atrás, sino para adelante. O sea, está bien, bueno, si uno quizás hoy en día está contratado, retroactivamente esa ley no lo va a afectar, pero sí a quienes se inserten en el mercado laboral a futuro o quienes hoy en día no cuenten con un trabajo. Así que bueno, esto sería un poco los comentarios de Sica. Después tenemos los comentarios de las posiciones de Carlos Tomada, quien ha dado distintas entrevistas. En líneas generales, el ex ministro de Trabajo ha planteado que esta ley lo que busca es justamente aumentar la discrecionalidad empresaria, que es un proyecto de normas laborales que se condice con una Argentina del siglo XIX, es decir, de hace 2 siglos, y que la encuentra regresiva en todo sentido, además de que está, según él indicó, basado en mentiras y diagnósticos erróneos o diagnósticos falsos. Para enumerar brevemente algunas de las falsedades que plantea este ministro, o malos diagnósticos, podemos traer su posición respecto de la informalidad, ¿no? Porque él lo que plantea es que ante la creciente informalidad, esta reforma laboral propone la flexibilización. Para él esto es falso, porque de este modo lo que se hace es simplemente desregular y en vez de formalizar el trabajo informal, se formaliza lo precario. Como alternativa a esto, plantea que el Estado, en este caso, no debería tomar la acción de formalizar las formas precarias, sino más bien buscar soluciones como aumentar la productividad o ponerse más rígido respecto de la inspección laboral, políticas que, bueno, se han llevado a cabo en su gestión. A su vez, también ha mencionado como mitos que las indemnizaciones son un obstáculo para el empleo. Bueno, su argumento ante esto es que con la doble indemnización se duplicó la cantidad de empleo privado registrado también durante su gestión. Otro de los núcleos centrales a los que ha atacado es la industria del juicio, la llamada industria del juicio, que, por ejemplo, para contrariarla, muestra que en provincia de Buenos Aires, sobre 1,5 millones de trabajadores, solamente un 5% hicieron algún juicio, por lo cual eso es despreciable y no parecería marcar una relación, ¿no?, fuerte entre estas dos variables. Así que esto fue todo por hoy. Les agradezco un montón de haber escuchado hasta acá. Estamos viéndonos el próximo viernes con más información y más ciencias sociales. Excelentísimo audio de nuestra querida compañera y columnista Paloma Badaroco. Muchísima información sobre la reforma laboral, que claramente será información que se seguirá ampliando y seguiremos trabajando al calor de los eventos. Ahora continuamos con otro audio de Patricio Abdala sobre información de relaciones internacionales y después otro tema más y volvemos. El gobierno de España anunció este martes un decreto con el cual avanzará en la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas extranjeras que viven en el país. Hoy es un día histórico, afirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz,
en la conferencia de prensa en la cual se dio a conocer la medida. La funcionaria del gobierno de Pedro Sánchez sostuvo que esta medida es necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles. En declaraciones previas, Sáiz había sostenido que el objetivo de la medida es reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país. Además, la funcionaria agregó que el procedimiento será sencillo y que persigue romper barreras burocráticas del pasado. Este decreto surge luego de una negociación entre el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el partido de gobierno del presidente Sánchez, con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno. A esta medida de regularización podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo. Una de las garantías que tendrá esta medida impulsada por el gobierno de Sánchez es que luego de presentarse la solicitud de regularización quedan suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como también las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pudiera tener. Muy buenos días a todos, muy buen viernes, comenzando en Punto Cero, este espacio de lo que tiene que ver con internacional y sobre todo Medio Oriente. Un saludo para toda la gente de Punto Cero, a todos los que nos escuchan y los que nos están viendo. Vamos a comenzar y a continuar un poco con lo que está en este momento poniendo en vilo y en una máxima atención y alerta a todo el mundo, ¿no? En las últimas horas el US Abraham Lincoln, el portaaviones y una gran cantidad y una máxima cantidad de aviones que han llegado y barcos a el Golfo Pérsico, ¿sí?, cercano al Estrecho de Hormuz, para intimidar de alguna forma al régimen iraní. Están con una presencia totalmente en alerta en ese sector y en esa región. Y en las últimas horas del día jueves también se ha enviado otra flotilla de barcos, ¿sí?, con una gran presencia y un movimiento extremadamente alto en lo que tiene que ver con el ejército, todo lo que tiene que ver con la Fuerza Aérea y obviamente a nivel naval por parte de los Estados Unidos, nunca antes visto en los últimos tiempos, ¿no? Poniendo de alguna manera un tipo de presión, como lo ha dicho Donald Trump, sobre el régimen iraní. En las últimas horas hemos podido ver que Trump ha pedido y ha solicitado algunos puntos para que no se ataque en caso de, obviamente, sentarse y negociar. Estos puntos son, el primero y es el más importante, es que Irán deje de enriquecer uranio dentro de sus plantas nucleares. Recordemos que en el último conflicto que hubo con Irán e Israel, el conflicto se solucionó y se terminó porque Estados Unidos había bombardeado a sus bases nucleares, ¿no?, dentro de Irán. Pero al parecer no ha sido suficiente porque en el último tiempo Irán continuó con su programa nuclear en las distintas bases que han quedado y se ha estado reconstruyendo durante todo este tiempo. Por otra parte, la Casa Blanca también ha solicitado que, y es un pedido más exclusivo también de Israel, es que Irán disminuya significativamente su cantidad de misiles balísticos que tiene, la reserva de misiles balísticos, que es de alguna manera los que han hecho mucho más daño dentro del territorio israelí y algunas que otras bases dentro del Medio Oriente de los Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado, y también el último punto, y es un pedido también exclusivo de ambas partes, tanto de los Estados Unidos como de Israel, es que Irán deje de entregar armas y deje de financiar a sus grupos, a sus proxies, ¿no?, que tiene dentro de todo Medio Oriente, como por un lado Hamas, por otro lado Hezbollah, por otro lado los hutíes y obviamente algunas milicias, bueno, una rama del Hezbollah en Irak, donde Irán ha estado apoyándolos y ha estado entregándole armas sobre todo a ellos, ¿no? Y esto es lo que es una amenaza sobre todo en la región y que Irán ha seguido de alguna forma financiando y entregando estas armas. Entonces, Donald Trump lo que está haciendo en este momento es poniendo mucha presión sobre el régimen iraní, que ha encendido todas las alarmas y ha puesto a todo el ejército de manera en alerta, a la Guardia Revolucionaria iraní también,
en todo el país para que estén en alerta. Recordemos que también las palabras de tanto del vicepresidente como de otros ministros de Irán han dicho que Irán o la nación iraní no va a iniciar la guerra, sino que ellos van a contestar y van a repeler los ataques al instante en el caso de que sean atacados, bombardeados, y van a apuntar directamente, por un lado, al portaaviones Lincoln y también a otras bases como al territorio israelí. Entonces ha puesto un poco en alarma y en máxima precauciones para que cualquier cosa que suceda en estos lugares, bueno, puede ser una guerra total entre ambas partes. Recordemos que también se ha visto en los últimos días y se han estado informando en distintos medios internacionales que han habido aviones desde China y algunos desde Rusia entregando gran cantidad de material armamentístico al régimen iraní, por lo que hace suponer que también el régimen iraní va a tener capacidades de defensa antiaérea dentro del territorio. Así que el conflicto está escalando muchísimo en estos últimos días y en estas últimas horas, por lo que podemos llegar a esperar que si en caso de que haya un ataque, que es como lo que se está previendo y lo que los analistas internacionales están diciendo, es que puede haber también una respuesta por parte del régimen iraní a las distintas bases de los Estados Unidos. En este ámbito también para decir que Arabia Saudita, como así también Qatar y otros países han salido a decir que no van a permitir que se utilice el espacio aéreo de dichos países, no así el Reino de Jordania, por lo que también crece mucho la tensión en lo que es Medio Oriente, y también el Reino de Arabia Saudita ha criticado con mucha firmeza esta manera de atacar a Irán en caso de hacerlo, y que la crítica también ha sido elevada porque dicen que no hay un plan B en caso de derrocar al régimen de los ayatollah, porque en caso de volver a subir al Shah de Persia, digamos que no tendría el apoyo interno en Irán, y esto haría obviamente entrar en un conflicto interno en Irán y en la región que no podría tener un final esperado, pero bueno, la situación es muy, muy compleja en Irán y hay que estar atentos a las últimas horas y a todo lo que va a pasar en estos días, sobre todo lo que va a pasar el fin de semana, que es cuando los Estados Unidos nos ha tenido de alguna manera acostumbrados a los ataques, ¿no? Por lo general los ataques se han realizado en los fines de semana, en la misma situación, y como se ha comentado también en muchos medios internacionales, la última vez que hubo una guerra, Estados Unidos también, ¿no?, presionó de alguna forma al régimen o a los distintos estados que había presionado para que depongan todo tipo de armas y de tipo de violencia extrema, para que, analicen y se sienten en la mesa de negociaciones. Pero parece ser que la mesa de negociaciones también es a través de las armas. Así que bueno, esta es la situación un poco de lo que está sucediendo en Irán en estas últimas horas y con Estados Unidos. Así que las fichas en este complejo mundo y en este complejo mapa se siguen moviendo, y también, a partir de esto también podemos decir lo que pueda pasar en Israel en caso de que se inicie una guerra. En las últimas semanas Israel ha estado aumentando obviamente sus defensas antiaéreas. Estados Unidos ha estado enviando también material para que Israel pueda defenderse, y obviamente el presidente Netanyahu está listo y preparado también para la guerra, porque también prevén que los aliados de Irán en la región, los grupos paramilitares como Hezbollah y los hutíes, pueden llegar también a realizar algunos ataques, así que también se está planificando cualquier tipo de respuesta hacia esos sectores, ¿no?, tanto como el norte de Israel como en la zona del sur, que está más cercana a lo que podría ser a los ataques de los hutíes. Pero bueno, la novedad y la situación es bastante compleja, porque también al mismo tiempo lo que sucede en Gaza, ¿no?, que se está llegando a la segunda fase del acuerdo con Hamas, lo que también podría ser como un alivio en ese sector,
pero al mismo tiempo se tensiona todo lo que tiene que ver con el régimen de Irán y el Medio Oriente. Así que bueno, vamos a estar atentos y seguramente los iremos informando desde Punto Cero con todas las novedades y todo lo que esté pasando en el mundo y sobre todo en Medio Oriente. Hasta luego y que tengan un buen fin de semana para todos.